política y construcción. Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy viernes 12 de agosto. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan a través del canal de YouTube de Blue y en la aplicación Ditu de Caracol Televisión. Muchas noticias comenzando este fin de semana. Comenzamos en Barranquilla, hay noticia urgente. Están pidiéndoles a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que determinen si hay méritos para investigar al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, luego de las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la contratación. Un escándalo que ha venido creciendo en los últimos días. Desde la capital del Atlántico, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Se trata de una solicitud que es presentada por la Fiscalía desde su seccional Atlántico desde el pasado 10 de septiembre, todo esto con ocasión de lo que sería la presunta corrupción cometida por el actual ministro de Minas, Edwin Palma, cuando estaba como agente interventor de aire tras la contratación de un tercero al cual encargó la compra de los insumos que posteriormente le vendía a la empresa. La situación pasó a ser cuestionada debido a que se hallaron sobrecostos en la compra de los transformadores hasta en un 60%, pues mientras que el tercero que había contratado aire obtenía, por ejemplo, cada uno de estos en 7.800.000, la empresa los compraba por 12.800.000 pesos, lo que podría estar implicando un detrimento económico para la compañía que en este momento se encuentra bajo intervención y que, por cierto, hoy está cumpliendo un año en este proceso. La información que tenemos entonces es que solicitan a estos fiscales delegados ante la Corte que se encarguen de hacer la respectiva investigación para detectar si hay algún tipo de pruebas que pueda determinar algún tipo de culpabilidad en el caso y llevar entonces a Edwin Palma a juicio ante la Corte Suprema, teniendo en cuenta que es ministro de Minas, Ricardo. En caso de que llegue a determinarlo así la investigación, este es un paso preliminar, es un caso en el que una fiscalía que investiga corrupción dice aquí puede estar comprometido el ministro de Minas, que tiene fuero para ser investigado por la unidad de fiscales delegados ante la Corte, quienes tendrán que determinar si hay o no méritos para una investigación formal, caso en el cual eventualmente podría ser citada una imputación de cargos, y si hay elementos suficientes y sólidos, podrían llevarlo a juicio muy posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia, pero es un proceso que tiene diferentes etapas. 1:03 p.m, cambiamos de tema, hablamos de la emergencia que desde hace más de 15 horas se vive en un socavón, en una mina de oro en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Hay 7 mineros atrapados. Estamos a la espera, como siempre, cuando ocurren ese tipo de hechos, de un milagro. ¿Qué se sabe sobre el rescate desde Cali? Hugo Mario Palomar. Ricardo, los 7 mineros quedaron atrapados en un socavón de unos 28 metros de profundidad que está ubicado en la vereda San Antonio, a unos 20 kilómetros de la cabecera del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Los organismos de socorro fueron alertados del derrumbe de esta mina, desde donde se extrae oro de manera informal, desde las 9 de la noche, pero solamente llegaron esta mañana al lugar porque es una zona roja donde hay presencia de grupos armados ilegales. Diana Marcela Collazos es la directora de gestión del riesgo del municipio de Santander de Quilichao. En este momento estamos trabajando con organismos de socorro, con Defensa Civil, con Cruz Roja, con apoyos de las empresas de Nuevo Cauca, también con organismos de socorro de las minerías y con la institucionalidad, diferentes secretarías de la administración municipal. Pero en este momento nos encontramos con la maquinaria amarilla haciendo la respectiva excavación para dar un número detallado de las personas y de las víctimas afectadas. El agua está subiendo su nivel con el paso de las horas y podría inundar completamente la mina. Esa es la principal preocupación de las familias de estos mineros que permanecen allá atrapados. No pierden, sin embargo, la esperanza de rescatarlos con vida, Ricardo. Muy bien, Hugo Mario, 1:05 se refuerza la seguridad de Medellín luego del atentado de las últimas horas contra una torre de energía. Melissa Álvarez. Un total de 480 uniformados conformarán el dispositivo de seguridad en Medellín luego del atentado con 5 cargas explosivas en una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín en el barrio Loreto, esto es en el centro oriente de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez ha manifestado que además hay otra recompensa de 50 millones de pesos por quienes brinden información y prevengan este tipo de atentados. Vamos mejorando capacidades en la calle, capacidades
que tienen que juntarse con las burbujas también de inteligencia para poder evitar cualquier ataque terrorista. A su vez, el general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la 7ª División del Ejército, detalló qué puntos fueron priorizados para el despliegue de tropas. Son hombres expertos, entrenados, capacitados para enfrentar los entornos urbanos a los terroristas, como lo que nos está sucediendo aquí en la ciudad de Medellín. Desde el batallón Bomboná, donde las autoridades hicieron estos anuncios, reiteraron la recompensa de 200 millones de pesos por los responsables directos de este atentado en el centro oriente de la ciudad. 1:06, más de 60 emergencias en Cartagena por las fuertes lluvias de las últimas horas. Dálida Orozco. 27 árboles caídos, cerca de 50 cubiertas o techos destruidos y más de 350 reportes de daños en la infraestructura eléctrica es el saldo que deja hasta ahora el fuerte aguacero que cayó sobre Cartagena durante la mañana de este viernes, acompañado de intensas ráfagas de viento y descargas eléctricas. De acuerdo a la Oficina de Gestión del Riesgo, estas precipitaciones están asociadas al paso por el Caribe de la onda tropical número 33. Daniel Vargas, director de Gestión del Riesgo de Cartagena. Techos, muchas láminas que han volado por estos fuertes vientos, asimismo árboles que han caído en la ciudad, en muchos barrios de la ciudad. Estamos ya con los equipos atendiendo. Asimismo, en otros municipios del norte de Bolívar y los Montes de María se registraron emergencias. La empresa Finia reportó daños en por lo menos 15 municipios. Eder Huelvas, coordinador territorial de Afinia Bolívar Norte. En este momento nos encontramos trabajando puntualmente en Cartagena, buscando la energización de circuitos que se encuentran en falla después de las fuertes lluvias y brisas. En el Caribe colombiano, el IDEAM mantiene la alerta amarilla y en Bolívar se prevén más lluvias este fin de semana. Es que las imágenes son impresionantes, Dálida, ahí las estamos viendo en el canal de YouTube. Parece una ciudad fantasmagórica Cartagena, está completamente nublada, completamente cubierta por estas nubes, por este frente frío que está azotando al departamento de Bolívar, y por eso las emergencias y por eso la situación difícil en algunos municipios por los cortes de energía eléctrica. Esta es información de servicio. Durante los próximos 11 días habrá cierre nocturno en el túnel de la línea. El túnel de la línea se utiliza para quienes vienen desde el eje cafetero, desde el Valle del Cauca, desde Buenaventura, desde Nariño, hacia el centro del país. Esa vía, los túneles, solamente son de regreso hacia Ibagué y hacia Bogotá. Para ir hacia el occidente están los viaductos, no está el túnel. Así que esta restricción, sobre todo para quienes vienen hacia el centro del país. Nelson Murillo. A través de una resolución, el INVÍAS autorizó el cierre total de la vía Calarcá-Cajamarca para la realización de obras y medidas de seguridad en este eje vial. El cierre se realizará en el horario entre las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, entre el 11 al 23 de septiembre. En este periodo de tiempo, el cierre será por 1 hora, cierre total y 1 hora con paso vehicular para la instalación del sistema de monitoreo para estabilización estructural del túnel por parte de la Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca. Como vía alterna se está sugiriendo el Alto de Minas entre Manizales, Caldas y Fresno, Tolima. Esta decisión fue tomada por la Dirección Técnica y de Estructuración del INVÍAS con el objetivo de permitir la ejecución de obras, atender emergencias o realizar eventos especiales en la red vial nacional. Ya terminó el ensamblaje del primer tren del metro de Bogotá, que llegó al patio taller ubicado en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad, para el inicio de pruebas en los próximos días. Llegó después de una travesía de varios días desde Cartagena y ya se terminó el ensamble. Nicolás Rodríguez. Ricardo, y es que ayer en la mañana en el evento de bienvenida al Metro de Bogotá le colocaron el primer motor con el que se moverían los rieles. Recordemos que son 6 vagones, ya están instalados, las 2 puntas están en su lugar y también comenzarían la prueba más tardar en noviembre, como lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, sobre un riel de 905 kilómetros que ya está instalado en el Metro de Bogotá. Recordemos que aproximadamente tiene que cumplir también un recorrido de 2.500 kilómetros de prueba anteriores a que entre en funcionamiento en marzo del 2028, un metro que tiene capacidad para 1.800 personas, además de estas 252 aproximadamente podrían ir sentadas. Un metro además que se espera que empiece su recorrido en el 2028 y que también se espera que por lo menos se pueda conocer en los próximos días, porque también será trasladado a una parte donde va a ser resguardada no solamente por la empresa Metro, sino por la alcaldía de Bogotá. Además se espera que por lo menos a final de año otros 4 trenes completos, es decir, de 6 vagones, lleguen para que hagan parte de este inicio de pruebas en noviembre.
Bueno, usted me hablaba de 905 kilómetros o metros. Metros, Ricardo, 905 metros. Metros. Ese es el riel, es de la parte en la que se harán las pruebas a toda velocidad. Ahí estamos viendo qué bonito se ve ese primer tren del metro de Bogotá ya completamente ensamblado. Ya no es un metro de cartón, ya no es un render, es una realidad. Lo que ustedes están viendo ahí en Ditu y en el canal de YouTube es el metro de verdad. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, son 6 vagones. Sí, señor, 6 vagones. Y el primero que descargaron ayer fue el 10-10-1. Y da la curiosidad que en Cartagena descargaron primero la otra punta, la 10-10-6. Recordemos pues que estos vagones no van a tener un conductor fijo, ya que pues ambas puntas estarían direccionando pues un recorrido diferente cuando se dé la salida desde el patio taller y también desde la central. Pueden decirme parroquial, pueden decirme provinciano, pero a mí sí me emociona ver Ricardo, que ya hay un metro en Bogotá, que ya es una realidad, que en algunos meses, en algunos años, pocos años, esperamos en 2 años, realmente 2 años y medio, estará funcionando la primera línea del metro. Es un hito para la ciudad y es muy emocionante, Nicolás. Sí, es un metro, Ricardo, que ayer se demoró un poco en bajar de las cama baja. Recordemos que además lo tenían que anclar con 2 manos de las grúas que están en el patio taller, como se ven en las imágenes, esas grúas amarillas que estaban atrás, y le colocaron un motor en la punta, como se puede ver también en ese video compartido por el Metro de Bogotá, para que haga el recorrido por lo menos en los rieles ya instalados en el patio taller. Muy bien, Nicolás, 1:12 minutos, hablamos de las noticias del mundo, hablamos de la captura de Tyler Robinson, de 22 años de edad, un joven que se había radicalizado en los últimos años, que fue entregado por su padre a las autoridades en Utah como el presunto responsable de el disparo con rifle de asalto que causó la muerte, que llevó al homicidio de Charlie Kirk, un activista conservador, un hombre muy cercano al presidente Donald Trump. La historia es muy, muy fuerte. Juan Camilo Merlano en Washington. Tyler Robinson, de 22 años, es el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y ya se encuentra bajo custodia. Su detención la anunció el presidente Trump en una entrevista con Fox News, asegurando que fue el ministro de una iglesia a quien contactó el padre de Robinson, quien informó a los investigadores. Pero después las autoridades en Utah dieron más detalles de cómo este individuo había quedado bajo custodia. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la oficina del sheriff con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el crimen. Robinson es un votante de Utah, pero no tiene afiliación partidista. Sus padres sí aparecen inscritos como republicanos. En una serie de fotos en redes sociales de años pasados se ve que tenía afición por las armas. No era estudiante de la Universidad del Valle de Utah, pero las autoridades lo captaron en otra cámara llegando el miércoles por la mañana en un vehículo Dodge Challenger. También lograron entrevistar a miembros de su familia y además a un compañero de apartamento de Robinson, quien los dejó ver un chat en la plataforma Discord, en donde Robinson contaba detalles del plan muy parecido al que finalmente habría ejecutado. Lograron recuperar el arma, un rifle tipo Mauser calibre .30-06. En las municiones sin disparar había inscripciones como "Hey fascista, atrapa esto", o "Si lees esto, eres gay", y finalmente "Bella ciao", haciendo referencia a una canción italiana antifascista. 1:14, y mientras tanto, los abogados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por un fallido golpe de Estado contra el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, anuncian que apelarán la sentencia. Joao Vieira, de la Alianza Informativa Latinoamericana desde Brasil. Los abogados de los 8 condenados por el Supremo Tribunal Federal prometieron apelar la decisión. La defensa de Jair Bolsonaro anunció incluso que podría recurrir a instancias internacionales sin dar detalles de cuáles serían. En nuestro país, sin embargo, especialistas consideran que hay pocas posibilidades de éxito en los recursos. Muchos cuestionan si los condenados pueden solicitar un nuevo juicio en el Pleno del Supremo Tribunal. Se duda que puedan convocar un nuevo juicio con la participación de los 11 magistrados, y no solo de los 5 que votaron esta semana. El juicio es histórico.
Es la primera vez que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado. Bolsonaro deberá cumplir 27 años de prisión. Aún así, habrá que esperar para saber dónde cumplirá la pena. Es posible que permanezca detenido en su domicilio. La decisión final quedará en manos del juez Alexandre de Moraes, el autor del caso y considerado enemigo declarado por los bolsonaristas. Muy bien, Joao, gracias. 1:16, hablando de otras noticias del mundo. Atención a estas dos informaciones. Una es el despliegue de tropas de la OTAN en Polonia contra la amenaza rusa. Ojo que esto no es menor. Y la resolución de Naciones Unidas de su Asamblea General apoyando la creación del Estado palestino, que también es muy, muy importante y muy controversial. César Moreno. Muy buenas tardes, mucha atención, que la tensión es máxima en Europa Oriental ante los ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Polonia. La OTAN va a reforzar sus defensas en el flanco oriental después de la intrusión el pasado miércoles de drones rusos en el espacio aéreo polaco. El secretario general de la Alianza Transatlántica, Mark Rutte. Are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. Ante esta amenaza rusa, se lanza la operación para reforzar todavía más las posiciones a lo largo de todo el este. La operación se va a llamar Centinela Oriental y se incluirán más capacidades militares tradicionales, es decir, despliegue de tropas y elementos diseñados para enfrentar los desafíos asociados con el uso de drones. Y advirtió Rutte que si un enemigo toca a un aliado de la OTAN, los toca a todos. Pasamos el Atlántico porque la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de Nueva York, así se llama, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos estados para Israel y Palestina. El texto presentado por Francia y Arabia Saudita fue adoptado por 142 votos a favor, 10 en contra, incluidos Israel y su aliado clave Estados Unidos, y 12 abstenciones. Endorsement of the New York Declaration on the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation of the two-state solutions. Draft Resolution A/80/L1/Revision 1 is adopted. La resolución también condena el ataque del 7 de octubre y exige la liberación de todos los secuestrados que siguen en Gaza. Y por primera vez, una declaración de la ONU es muy clara diciendo que Hamás debe dejar de ejercer su autoridad sobre la franja de Gaza y entregar sus armas a la autoridad palestina. Es decir, la comunidad internacional dice sí a un Estado palestino, pero sin el grupo terrorista Hamás en un futuro gobierno. Israel reaccionó y dice que la resolución de la ONU es vergonzosa y alienta a los terroristas de Hamás. Y precisamente ante todos estos hechos y continuando con la crisis en Oriente Medio, el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, viajará mañana a Israel para asegurarle el apoyo de los Estados Unidos. Gracias, César. 1:19. ¿Qué tenemos en deportes para este fin de semana? Octa, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, con el saludo para todos. Empezaremos hablando del fútbol colombiano porque hoy se reanuda la jornada, habrá un partido en Barranquilla, hablaremos también de la reanudación del resto de las ligas europeas, evidentemente hablando de fútbol, de noticias que llegan desde diferentes lugares, como por ejemplo la selección de Bolivia que sigue dando informaciones y el Real Madrid que hoy anunció una baja importante en su camino. Hablaremos de todo eso y también hablaremos de béisbol de las grandes ligas porque sigue la muy buena campaña del colombiano José Quintana, así que todo esto en minutos en los deportes acá en Meridiano Blue. La dimensión espiritual nos permite tomar conciencia de nuestra responsabilidad emocional en el proceso de silencio, de actividad interior, de conocernos, de sabernos, de trascender. Vamos descubriendo qué nos motiva, qué nos impulsa y vamos gestionando con inteligencia nuestras emociones. Hoy te invito a que leas en el oracional Elijo cómo sentirme y a que vivas una experiencia espiritual. ¡Ánimo! Tú sabes.
La posición del presidente Gustavo Petro con respecto a Nicolás Maduro y al cartel de los soles podría influir en la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia en la lucha antidrogas. Esto fue lo que respondió Daniel García Peña en Mañanas Blue. No, digamos, lo que la ley y Juan Camilo Merlano lo decía muy claramente, establece que es una variación de la lucha contra las drogas. Las discusiones políticas que puedan haber de otros temas, pues no hacen parte. Continúan las labores para rehabilitar el tramo de la antigua vía al llano. Toda la información aquí en Blue Radio. Estamos aquí en la parte alta del kilómetro 18+200, reunidos aquí con todos los habitantes, los pobladores y todas las personas que están afectadas por este derrumbe que se registró aquí en el sector del municipio. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:21, lo más importante en política es la discusión del presupuesto general de la Nación para el año entrante. El tema está muy enredado y acaba de criticar la postura del gobierno el presidente del Senado, Lidio García. Lo hizo en Barranquilla. José Palma, ¿qué dijo Lidio García hace minutos? Así es, Ricardo, aquí en el segundo día del Congreso FinTech en Barranquilla, el presidente del Senado, Lidio García, criticó esta propuesta de recorte del presupuesto para el 2016, haciendo referencia o preguntando mejor cuál es el país que quiere, sabiendo que esto representaría también recortes para ámbitos como el deporte y la tecnología. La propuesta en realidad fue catalogada como fatal y dice que tiene que ser discutida por todos los senadores. Escuchemos. El presupuesto no puede salir a través de decreto, no puede negarse para que lo saquen a través de un decreto y sería fatal para Colombia, para los colombianos. Ese es un presupuesto que debe discutirse ampliamente en una discusión seria, una discusión profunda, una discusión que Además permita... de eso, Ricardo, debo decirle que también se refirió a la iniciativa de la reforma tributaria, que dice que es lo más impopular que puede asistir en el Congreso y que no la ve probable a puertas de año electoral, y que también hay que revisar esta propuesta realizada por la Gobernación del Atlántico de asumir la operación de aire en esta jurisdicción, que si puede ser viable también podría representarse o emularse en el resto de la región Caribe, Ricardo. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. Don Andrés Carmona, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, buenas tardes. Le tengo un dato chévere para después de su nota sobre un intento de coalición que están impulsando algunos sectores políticos que no son los partidos tradicionales, intentando hacer que se bajen muchos precandidatos de aquí a diciembre para buscar una candidatura presidencial sin partidos. Acuérdense que hay una iniciativa ahí que están lanzando que supuestamente con un logo, con un eslogan que diluiría los partidos tradicionales que llevan muchos años en el país. Le tengo noticias de eso en minutos porque eso no va bien, eso parece que está condenado al fracaso. Pero antes, don Andrés, hábleme de las cuentas de quiénes fueron los que estuvieron presentes y quiénes se salieron de las discusiones en las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara. ¿Y quiénes fueron los responsables de que ayer se hubiera levantado el quórum súbitamente para ayudarle al gobierno y que esté pues posibilitado o esté cada vez más cerca la opción de que pueda tramitarse vía decreto el famoso presupuesto, otro decretazo, dicen algunos sectores? ¿Quiénes son? ¿Quién es quién? ¿Usted nos tiene quiénes se quedaron, quiénes se fueron? Así es, Ricardo, y es que hay que tener en cuenta que la discusión del día de ayer del monto del presupuesto fue la última que se pudo realizar esta semana antes del vencimiento de la fecha que establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es el próximo lunes 15 de septiembre. ¿Quiénes fueron los que desbarataron el quórum? La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Mire, ustedes, quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube y quien se puede conectar a esta hora en nuestro canal de YouTube y en Ditu, podrán ver el mapa. ¿Cómo votaron los congresistas? Por un lado, solo de 33 integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara, solo votaron 10. Votaron por el sí a la propuesta de reducir el monto en 26,3 millones de pesos. O sea, Andrés, 23 no votaron. O sea, ¿solamente se quedaron 10? Solo votaron 10
3 estaban con excusa, es decir, no se desaparecieron del radar 20 congresistas. Le voy a dar el mapa. A ver. A esa propuesta que la había presentado la oposición para reducir el monto en la cifra de la reforma tributaria, sí, votaron señor. por el sí Carlos Cuenca de Cambio Radical, Cristian Garcés de Centro Democrático, Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, Lina Garrido de Cambio Radical, Leonardo Rico de Cambio Radical y Armando Sabaraín del Partido Conservador. Votaron por el no, es decir, se registró su voto. Wilmer Castellanos de la Alianza Verde, Wadid Mansur del Partido Conservador, Diógenes Quintero de las Curules de Paz y Carlos Vallejo de la Alianza Verde. 3 congresistas estaban con excusa, no participaron, pero justificaron su ausencia, que son Catherine Miranda de la Alianza Verde, Álvaro Monedero del Partido Liberal y John Freddy Muñoz de las Curules de Paz. Núñez. John Freddy Núñez, discúlpeme. Pero aquí viene lo interesante. ¿Quiénes son los desaparecidos? 20 desaparecidos. ¿Quiénes son? Ahí, y le voy a pedir que me pongan la siguiente imagen, porque Eso, mire, a son ver. 20 nombres en que a mí aparecen Wilder Escobar, de Grupo Significativo Gente en Movimiento, el partido de Mauricio Eso es Liscano. Mauricio Liscano, sí señor. Elkin Ospina de la Alianza Verde. Sí. 2 congresistas del partido de la U, Milene Jaraba y Saray Roballo. Sí. Y le sumo también Wilmer Carrillo del partido de la U. Recuerde que él está en la comisión de acusaciones. Comisión de acusación. Gilberto Betancourt de Cambio Radical, Carlos Carreño de Partido Comunes, los 3 del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas y Tamar Argote. Ojo con los conservadores, Julián Aray, Ángela Vergara, Daniel Restrepo. Y los liberales fueron los más contados: Sandra Viviana Aristizábal, Kelin Joana González Duarte, Silvio Carrasquilla, Leonardo de Jesús Gallego, Wilmer Yesid Guerrero, Julián Peinado, Olmes Echavarría y Sierra Edna Tamara Argote, que ya la habíamos mencionado. Mire, en efecto, entonces, 18 de 33 congresistas de esa comisión tercera han sido reconocidos como cercanos al gobierno, han tenido incluso votaciones cercanas al gobierno. Pero mire, en esos números los desaparecidos fueron 6 liberales, 3 conservadores, 3 del Pacto, 3 de la U, 1 de Gente en Movimiento, 1 de la Alianza Verde, 1 de Comunes, 1 de Cambio Radical y 1 de Centro Democrático. Y ahí, por supuesto, empiezan las excusas. ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna explicación de estos partidos? Hasta el momento, no, ninguna explicación hasta el momento de por qué no se quedaron al momento de la votación. Pero lo que sí es cierto es que cuando se abrió la votación, muchos congresistas ya estaban cogiendo la maleta. Se ven las imágenes en redes sociales, por ejemplo, de la senadora Aida Bella del Pacto Histórico cogiendo el bolso y yéndose justo cuando estaban votando, cuando estaba votando una de las comisiones, lo que sí podría significar que esta podría ser un intento de los sectores afines del gobierno para desbaratar el quórum. Lo que tanto criticaban, ahora lo hacen. Sí, ahí llama la atención los partidos tradicionales en eso mismo, pero pues seguramente tendrán alguna explicación, don Andrés. Antes de que Marcela vaya con Mateo Piñeros y escuchemos al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, bueno, no sé si es ministro o ministra, por su género fluido, Andrés. Por supuesto. Póngale cuidado a esta historia. Sí, señor. El miércoles en la mañana estaba previsto que se firmara el acuerdo político entre diferentes sectores para empezar a desmontar precandidatos. Esta es una teoría y esta es una propuesta que están lanzando sobre todo quienes no tienen personería jurídica, algunos precandidatos que están buscando como aguja en un pajar algún tipo de aval de alguna parte. Y están intentando desmontar a las figuras tradicionales de los partidos políticos y a las candidaturas propias de los partidos con su escudo, con su lema, Andrés, que usted sabe que eso jala mucho, tienen una votación cautiva a esos partidos. Sí. Y eso no le conviene tanto a algunos que intentan pescar en río revuelto y que están proponiendo una cosa que se llama, ¿cómo se llama? La Fuerza de las Regiones, ¿cómo se llama esta iniciativa? La Fuerza de las Regiones es la de los 4 exgobernadores, ¿no? Sí, Héctor Olimpo, Zuluaga, Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bucaramanga, Cárdenas. No, esto no es la Fuerza de las Regiones, esto es lo que están proponiendo, que es un logo propio, distinto, diluir a los partidos y que se bajen todos los candidatos o la mayoría de aquí a diciembre. Es más, la iniciativa, Ricardo, usted a ver si me confirma, esa iniciativa que hablaba Enrique Peñalosa o que incluso se estaba hablando en otro lado a los manteles de la casa del expresidente César Gaviria, ¿o es? Exactamente. Okay. Entonces, la reunión estaba prevista en la casa del expresidente César Gaviria. Solo llegaron, escuche usted, Juan Manuel Galán, el Nuevo Liberalismo, y Simón Gaviria. Pues porque es la casa del papá fundamentalmente, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿cómo no iba a ir?
¿Quiénes no fueron? Y aquí está la noticia. ¿No fue Alexander Vega, codirector del partido de la U? No me diga. No fue ni el precandidato Efraín Cepeda, ni fue la presidenta del Partido Conservador Nadia Blel. No fue Cambio Radical, que está pensando más en un acuerdo con el Centro Democrático en torno a Juan Carlos Pinzón. Okay. Lo cual quiere decir que esta idea que estaban promoviendo algunos precandidatos está condenada a naufragar. Al menos esta coalición pareciera que no va a ser, porque ninguno de los partidos está dispuesto a entregar su imagen, sus votos, su logo, su nombre a favor de candidaturas de quienes no tienen esa fuerza e intentan recibir los apoyos de todos los partidos, pero escondiendo los partidos, porque al final es eso. Quieren el apoyo de todos los partidos, pero no mostrarlos. Entonces, así es muy complicado. ¿Sabe que llama la atención, Ricardo, eso que usted menciona, que justo ocurra una semana después, por ejemplo, de la elección del magistrado Carlos Camargo, y en el que, por ejemplo, los ruidos de que el partido de la U iba a terminar votando por ellos generó malestar? Llama la atención de esos precandidatos que usted menciona, que no están recogiendo firmas y que esperan que alguno de estos partidos le dé el aval. Bueno, tal parece, como usted dice, que ese tema, Felipe Córdoba es otro de esos candidatos, creo que Enrique Peñalosa también está en esa lista de precandidatos que hasta el momento no están, o están tratando de recoger firmas o están buscando un aval. Sí, señor, pues ahí está una 31. Doña Marcela, ¿qué dijo la ministra de la Igualdad, Juan Carlos Florián? Pues la ministra de la Igualdad está en el Congreso, Ricardo, defendiendo su nombramiento, y es importante porque toda la polémica tiene que ver con su género fluido y con la ley de cuotas. Mateo Pineros estuvo con ella. En este momento se desarrolla una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la creación del Ministerio de la Igualdad, que recordemos fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. El ministro Juan Carlos Florián defendió su nombramiento, pues recordemos que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia 3 demandas que hay en contra del ministro de su nombramiento, porque dicen que está violando la ley de cuotas, la cual contempla que los cargos de máximo nivel decisorio en el Estado deben estar ocupados en un 50% por mujeres. Florián asegura que él es de género fluido y por eso cuestionó esta ley. Esto fue lo que dijo. Porque pareciera que la ley de paridad es una ley muy binaria, solamente para que las personas, hombres y mujeres, puedan acceder a cargos de poder y a cargos de poder tan importantes como una dignidad de ser ministro o ministra en Colombia. Creo que es importante que Colombia se meta en el debate y que pensemos que las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas, y en este caso las identidades de género, y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen ni como hombre ni como mujer, y que tenemos un género fluido. El ministro Florián también se abstuvo de responder a las preguntas sobre el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. Recordemos que este nombramiento ha generado polémica, pues varios sectores han denunciado que ella no cumple con los requisitos para estar en esa posición en el ministerio. Reforma tributaria o ley de financiamiento, ambos recortados en las últimas horas en unos 10 billones de pesos, según lo dicho por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Recorte que deja la tributaria sin nuevos impuestos a la canasta familiar, que eran además letales para el bolsillo de pobres, clase media y en general para todas las personas. Caso del IVA gradual a los combustibles, gasolina, diésel, vehículos híbridos, impuestos relacionados con cerveza y bebidas alcohólicas y claro, y el cobro de renta para aquellos que ganan menos de 10 salarios mínimos. Peluqueada la matrioshka por un total de 10 billones de pesos que deja a la tributaria en 16.3 billones y al presupuesto general de la nación en unos 546.9 billones de pesos. No obstante, una cosa es lo que dice labios para afuera el cuarto ministro de Hacienda y otra muy distinta, lo que parece murmurar labios para adentro, el presidente Gustavo Petro, cuya bancada del Pacto Histórico deshizo ayer el quórum en la Comisión Tercera de la Cámara, arruinando la votación del monto general del presupuesto, que por la ley quinta del Congreso debe ser aprobado por todas las 4 comisiones económicas, es decir, exactamente el mismo escenario del año pasado, cuando la falta de quórum en esas comisiones económicas y en especial la ausencia deliberada de miembros de la Comisión Cuarta del Senado llevó a punto muerto todo el proceso y se convirtió en la principal papaya para que el presidente Petro sacara por decreto el presupuesto.
Al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, ¿le han dicho algo las autoridades estadounidenses por las extradiciones frenadas por parte del presidente Gustavo Petro? Esto fue lo que respondió el embajador en Mañanas Blue. A ver, siempre preguntan, por supuesto, es una pregunta que hacen, pero no, si siempre hemos explicado lo mismo. Primero han sido solamente dos casos puntuales que han sido frenados, puede ser una forma de decirlo, pero sí, efectivamente están congelados, es decir, no es que no los vamos a extraditar, están condicionados a el cumplimiento más que adelante. En el día que eso no sea el caso, pues la extradición se vuelve y se mandan los aviones y los mandamos para Estados Unidos. Pero esos son solamente dos, de hecho, no es la primera vez que Colombia hace eso. En el gobierno del presidente Santos no sé cuántas situaciones se hicieron iguales, pero el dato contundente es que estamos extraditando, oiga esto, una extradición cada 30 horas. En lo que llevamos de este gobierno hemos extraditado números récord y seguimos extraditando. Sí. Eso la semana pasada, 2 del Tren de Aragua que fueron extraditados para una corte en Colorado. Es decir, eso todos los días. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Anuncia el presidente Trump en los Estados Unidos que fue detenido, que está en custodia, el asesino de Charlie Kirk. Néstor, era cuestión de tiempo con toda la evidencia y con toda la trazabilidad que tenían de este sujeto a partir de videos, a partir de imágenes. Pues el mismo presidente Trump, sentado en entrevista, ustedes lo ven allí, nuestros usuarios en YouTube, con el programa Fox and Friends de la cadena Fox News, les dio la chiva. Dijo primero que el sujeto está en custodia, que al parecer un pastor de una iglesia que tenía lazos cercanos con miembros de la fuerza pública, con miembros de las fuerzas de aplicación de la ley, lo reconoció, contactó a su papá y su papá convenció a su hijo, le dijo que era momento de entregarse a las autoridades y lo llevaron a las autoridades. Se presentó ante un oficial del US Marshals y que allí se entregó. Allí le preguntan al presidente Trump si hay algún tipo de actualización con respecto al sospechoso y dice, bueno, no quiero que demanden a nadie, pero con un alto grado de confianza puedo decir que lo tenemos. Lo de anoche fue particularmente grave, volvieron a afectar esos disturbios la calle 26, la avenida El Dorado y la carrera 30, ambas avenidas vandalizadas, las estaciones de Transmilenio, a las que les arrancaron los postes anticolados, las destruyeron. Todo previsto, todo organizado por estos capuchos en redes sociales. Anunciado por ellos mismos, empezaron repartiendo volantes de su causa terrorista, luego colgaron una bandera de Palestina y a las 5 de la tarde salieron a la calle a bloquear, a causar caos y a enfrentarse con la policía para protestar por el posible cambio de rector, que es lo que está en juego en estos días en la Universidad Nacional, porque están ellos en la paradoja de que tienen... Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de tenis, de la Copa Davis, porque a esta hora está jugando Colombia el segundo partido del día. La selección de Colombia de Copa Davis en la rama masculina está jugando en este momento frente a la selección de Eslovaquia. Eslovaquia está ganando 1-0, había ganado el primer partido. Eslovaquia, Alex Molcán le ganó 6-4 y 7-6 a Nicolás Mejía. En este momento se están enfrentando Lucas Klein y Adrián Soriano. Va perdiendo el colombiano 4-1 en el primer set, así que estamos atentos a ese desempeño. Son los dos primeros partidos y los únicos partidos que se van a jugar en el día de hoy. Colombia tiene que al menos mantenerse en carrera porque luego se va a jugar el dobles el día de mañana para luego cerrar la jornada el día domingo, así que estamos atentos a este duelo entre Eslovaquia y Colombia por el Grupo Mundial en la ronda número 1 de Copa Davis. Con eso arrancamos los deportes. Les contamos también que el día de hoy entonces se va a jugar un partido del fútbol colombiano. En la tarde, a partir de las 7 de la noche, estarán jugando Junior de Barranquilla. Estará recibiendo Junior la visita de La Equidad. Recuerden ustedes que el partido entre Águilas Doradas y Independiente Medellín
se pospuso. 7:30 de la noche será el partido entre Junior y La Equidad. Usted podrá disfrutarlo a través del canal de YouTube de Blue Radio. A esta hora comienza la jornada en el fútbol alemán. Bayer Leverkusen frente al Eintracht Frankfurt. Ya juegan a esta hora. También Sevilla y Elche en el fútbol español. Se van a jugar varios partidos importantes en Argentina. Por ejemplo, Racing frente a San Lorenzo, uno de los clásicos del fútbol de ese país, a las 5 de la tarde. Así que estaremos atentos a todo eso. Y por supuesto, el fin de semana que nos traerá diferentes duelos del fútbol en Colombia y que seguramente serán del atractivo de todos nosotros. Por supuesto, también la reanudación del fútbol en Europa y el duelo que van a tener mañana a partir de las 11:30 de la mañana, el Bayern Múnich de Lucho Díaz frente al Hamburgo. Habrá mucho fútbol en Premier, también fútbol del torneo colombiano. Van a jugar Fortaleza y América de Cali, Alianza Millonarios, Atlético Nacional frente a Bucaramanga. Eso será el día de mañana. Estaremos muy atentos entonces. Copa Davis, Vuelta a España, por supuesto fútbol, béisbol de las Grandes Ligas y todo acá en los deportes en Meridiano Blue. Se ha contemplado reforzar la seguridad de la Universidad Nacional teniendo en cuenta los constantes hechos de violencia frente al campus. Sobre esto habló la vicerrectora Carolina Jiménez en Mañanas Blue. Sí, nosotros hemos haciendo ejercicios permanentes. Nosotros tenemos un campus de alrededor de 120 hectáreas que nos plantea un conjunto de desafíos de reforzar todo el mallado perimetral, pues por la zona que les estoy, digamos el área que les estoy señalando. Tenemos ahorita en este momento un ejercicio para el contrato de vigilancia para a través también de la vigilancia con cámaras poder reforzar procesos. En todo caso es importante señalar, porque creo que esto es muy significativo decirlo, nosotros pese a esa área tan grande, el flujo de personas que les estoy señalando diariamente circula en la sede, a la cantidad de actividades académicas, deportivas, culturales que tenemos, no registramos unos eventos de inseguridad en términos de robos y demás. Claramente estas situaciones específicas que nos convocan el día de hoy son muy preocupantes, son muy lamentables, pero quisiera que pudiéramos como diferenciar, porque si no generamos como un sentido de generalización de que el campus no es un espacio seguro. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El motivo de la molestia del presidente Gustavo Petro con el Parlamento Europeo es la resolución 0366 aprobada por 355 de los 543 eurodiputados presentes en el hemiciclo el martes pasado, en la que se condena la violencia política en Colombia, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con base en 18 antecedentes documentados, entre ellos recientes resoluciones de la ONU, de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la resolución de 15 puntos, además de condenar el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el Parlamento Europeo también... Bolsas y mercados en Meridiano Blue. Doña Marcela Peña, ¿cómo así que sube el costo por sacar el pase famoso, la licencia de conducción para moto y para carro en Colombia? Así es, aplica para quienes van a expedir la licencia por primera vez, porque el examen de conducción, tanto el teórico como el práctico, ya no se lo van a hacer en la misma escuela donde le enseñan a manejar. Ahora va a tener que ir a un sitio nuevo. Estos se van a llamar los CALE y en esos lugares usted va a tener que pagar una tarifa adicional. El examen práctico, el examen teórico le va a costar unos 108,000 pesos a precios de hoy. El examen práctico depende de la categoría de pase que usted quiera sacar, pero le cuento que va entre los 425,000 y los 896,000 pesos por cada examen. Usted tiene que aprobarlo para que le puedan entregar la licencia de conducción. Aplica también para quienes quieren cambiar de categoría. Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, dice que esta es una medida que hacía falta en el país y que puede mejorar la seguridad de las vías. La expectativa es que garantice que los nuevos conductores efectivamente tienen la habilidad y que no necesariamente es certificada con las horas en escuela de conducción. Pero además de eso, esto va a generar un negocio millonario que moverá más de $500 millones de pesos al año. Además, por cada examen se tiene que pagar una tarifa al SICOP. ¿Le suena la palabra, Ricardo? Detrás del SICOP está el empresario Euclides Torres, que ha estado varias veces bajo las críticas por haber sido financiador de la campaña de Gustavo Petro.
No me diga. Sí, le digo. Los Torres, uno de los más poderosos clanes políticos y financieros de la costa Caribe, financiadores de varios políticos que hoy son ministros y que hoy son presidentes de la República. Fíjese usted, Marcela, gracias. 1:45, lleva 6 días cerrada la vía al Llano. Los precios de los tiquetes para llegar en bus están por las nubes y los productos que están llegando a Corabastos también están subiendo de precio. Lo más complicado es que no hay una fecha estimada para la reapertura de la vía al Llano. Nicolás Rodríguez. Aquí es donde llega la mayoría de los productos que vienen por lo menos de la vía al Llano, hablando específicamente del plátano y de la yuca, productos que además han incrementado el valor por los largos recorridos que han tenido que hacer los conductores para llegar hasta este punto y abastecer además a varias plazas de mercado, por lo menos aquí en Bogotá y en la región de Cundinamarca. Sin embargo, nosotros llegamos hasta acá para hablar con los comerciantes para que ellos nos dijeran cuál ha sido la fluctuación que han tenido los pedidos. Eso sí, aseguran que el precio cambia es definitivamente por el flete. Siempre se ha afectado porque se han subido los costos del producto plátano que estamos vendiendo ahorita. Han subido, una bolsa la semana pasada estaba en 60, 65 mil, ahorita está en 75, 80 mil pesos. Se incrementa lo que te he dicho antes, el flete, porque tienen que dar una vuelta bastante larga, 15 mil pesos en bolsa. Y no solamente los cargamentos agrícolas son los más afectados con este cierre de la vía al Llano, llegamos también hasta la terminal del Salitre para hablar justamente con los conductores y con las personas que venden estos boletos para llegar hacia Villavicencio. Escuchen ustedes, casi en un 50% se ha incrementado el valor de estos tiquetes. El tiquete está en 80 y vamos vía Guateque. ¿Qué alterna? No, pues normalmente cuando está la vía normal, que es la vía de Bogotá por Cáqueza, están 44, que es normal. Ahora, cifras que entrega ADIT, que es el representante de los gremios de transporte terrestre, vehicular y particular, es que por lo menos 33.000 pasajeros se han visto afectados, lo que representa aproximadamente a 1.485 millones de pesos en pérdida. Y según cifras de la terminal de transporte, en un 53% se ha disminuido la salida de pasajeros desde este punto hacia la capital del Llano. Estamos con las regiones de Colombia en Meridiano Blue. ¿Qué es lo que pasa en Confenalco Antioquia, caja de compensación familiar intervenida por el gobierno nacional? Héctor Santamaría. Pues Ricardo, que Blue Radio conoció el informe de la Contraloría General de la República, donde advirtió sobre un presunto uso indebido de los recursos públicos en la liquidación de los programas de salud de la Caja de Compensación Familiar Confenalco, intervenida por el Gobierno Nacional desde septiembre del año 2023, recordará usted. Según el reporte conocido recientemente, el supuesto mal proceder habría generado detrimento patrimonial superior a los 56.000 millones de pesos desde el año 2017 a la fecha. Entre los varios hallazgos se verían desviados recursos por 43.398 millones del Fondo de Solidaridad de Fomento del Empleo y la Protección Cesante. También se conoce un ítem de recuperación de cartera en donde Confenalco Antioquia recaudó un poco más de 18.000 millones de pesos, pero solamente 8.900 se utilizaron para lo que define la ley. Además, Ricardo, se conoció de un fondo con capacidad cercana a los 5.000 millones de pesos, pero al final la caja superó el tope, terminando gastando cerca de 10.000 millones de pesos, sin soportes o gastos en algunos equipos, por ejemplo, tecnológicos como un MacBook Pro. Y además, en el documento conocido por Blue Radio recientemente también se lee que se ha demostrado cómo los mandatarios y ex empleados de la caja pues también de manera organizada se aprovecharon de la falta de control y de diferentes actos jurídicos para sustraer recursos del sistema de seguridad social de manera sucesiva. La Caja de Compensación, consultada por Blue Radio, aseguró que analice desde el área jurídica van a dar una respuesta a estos cuestionamientos, Ricardo. En Meridiano Blue, una historia. Y la historia está en Santander, donde están llorando la muerte de un joven soldado que se fue a combatir a la guerra en Ucrania. Quería comprarle una casa a su mamá, terminó en un campo minado y su familia no ha podido recuperar el cuerpo porque ese lugar en donde él perdió la vida hoy está controlado por el ejército ruso. Julián Mejía. La ilusión de ofrecerle estabilidad a su madre y asegurar el bienestar de su pequeño hijo llevó a Héctor Eduardo Salinas Romero, de 27 años, a emprender un viaje que terminó en tragedia. El soldado santanderiano falleció en medio de un operativo militar en Ucrania tras caer en un campo minado. El cuerpo del joven permanece en territorio bajo control de tropas rusas, lo que complica su recuperación. La noticia ha estremecido a su familia en Florida Blanca. Rocío Romero es la madre del joven. Él tenía muy claro y yo le decía, papi, no se vaya. Me decía, no, mamá,
Mi felicidad es Ucrania, y así lo hizo. Yo veía a tantas madres llorando y sufriendo por la partida de sus hijos que jamás pensé que también me tocara vivirlo a mí. La familia asegura que hasta ahora no ha recibido comunicaciones oficiales sobre la situación más allá de lo que les han contado los compañeros en Ucrania. Héctor había hecho parte del ejército en Bucaramanga. Del 18 al 21 de septiembre vuelve... Teniendo en cuenta los enfrentamientos de ayer en la Universidad Nacional entre encapuchados y la fuerza pública, la vicerrectora Carolina Jiménez confirmó que la persona herida por la explosión de una papabomba en el parqueadero del edificio de Sociología no es estudiante de esta institución. Como ustedes lo estaban mencionando, nosotros comunicamos ayer a la comunidad universitaria y a la opinión pública desde las 4 de la tarde. Un grupo de personas encapuchadas iniciaron enfrentamientos en la portería de la calle 26. Nosotros tenemos un comité de prevención del riesgo de atención de la emergencia con unos protocolos establecidos pues ante estas situaciones. Emitimos las alertas naranjas y por seguridad, pero también por todo el ejercicio de acumulación de gases, iniciamos las zonas de evacuación parcial de los edificios más afectados. Desafortunadamente a las 6 de la tarde se registró una explosión en el edificio de Sociología. Nosotros entre el CEPRAE pues hay siempre una ambulancia dispuesta a la universidad para atender cualquier emergencia. Ahí una persona resultó herida. Nosotros procedimos a dar la atención de los primeros auxilios y se trasladó a la clínica Palermo, donde recibió la atención. Por información que recibimos de la clínica, no es un estudiante, es un particular. Entiendo que es un hombre de alrededor de 25 años. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Alcides Ocarrás, gerente de la terminal de transportes de Villavicencio, advierte que el cierre de la vía que conecta a Bogotá con la capital del Meta deja pérdidas por más de 1.500 millones de pesos por la caída del 60% en el número de viajeros hacia los llanos orientales. Teniendo en cuenta pues que ahora el pasaje no solo sube de precio en 100%, sino que el tiempo de desplazamiento por la ruta alterna pasa de 2 horas a cerca de 10 horas, pues eso hace que muchos de los pasajeros lo piensen 2 veces antes. Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Este documento oficial del Ejército es muy grave sobre la falta de capacidades tecnológicas para contrarrestar los drones que utilizan los grupos terroristas en Colombia. Felipe García. Un estudio interno del Ejército reveló la vulnerabilidad en la que se encuentran las tropas frente al uso de drones por parte de grupos armados criminales en el país. El documento titulado Estudio Previo para el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, que tiene como fin justificar la adquisición de insumos para la producción de sistemas antidrones, reconoce que las unidades militares carecen de la tecnología adecuada para contrarrestar este tipo de ataques. Dice puntualmente que el problema principal radica en que la fuerza no cuenta actualmente con un sistema efectivo para la neutralización de drones. La tecnología, dice el documento, no está equipada para enfrentar de manera eficaz estos nuevos métodos de ataque, en el que además se resalta que estas aeronaves no tripuladas han demostrado ser altamente efectivas y difíciles de contrarrestar con los sistemas existentes. La preocupación es aún mayor, ya que según el Ejército, más de 3.347 pelotones desplegados en zonas críticas del país requieren con urgencia estos equipos, lo que evidencia el riesgo inminente en el que se encuentran miles de militares en zonas de conflicto. Felipe, gracias, y atención que ya están identificados 3 de los violentos que están causando disturbios y explosiones en la Universidad Nacional. César Chaparro. Una bandera de color negro y rojo con las 3 P en el centro sería la que identifica al grupo que este jueves protagonizó los disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá. Según la Fiscalía, es una organización delincuencial que surgió hace ya casi 2 meses y que es liderada, según los investigadores del CTI, por un hombre de 25 años conocido con el alias de Salvatore, quien desde hace casi 2 meses lanzó este movimiento con volantes que fueron distribuidos en varias zonas de Bogotá. Alias Salvatore, aseguran, es un estudiante de una universidad de Bogotá que está
estaría al mando de por lo menos 20 jóvenes que para las autoridades son los que realizan violentos enfrentamientos contra la fuerza pública afuera de la Universidad Distrital en el sector de la Macarena y afuera de la Universidad Nacional de la calle 26. Alias Salvatore, explica el CTI, estuvo al frente de los actos vandálicos y de los ataques con explosivos a la policía que intentó recuperar el orden público en la zona este jueves. Los encapuchados, que aparecen en varios videos, se dividieron en grupos de 5 personas para alternarse los ataques contra la fuerza pública y que tenían al menos 600 papas bomba que, explican, armaron en un salón de una facultad de la Universidad Nacional en Bogotá. En esa misma actividad delincuencial dicen que estarían otros 2 jóvenes que también encabezan 2 nuevos grupos conocidos como Movimiento Clandestino Popular y el Movimiento Bolivariano, cada grupo con al menos 10 integrantes que actúan en Bogotá, pero que al parecer buscan extenderse a Cali y Medellín. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue hablando de pasar a la lucha armada. Amenaza además con enviar a la cárcel a todo el que pida la invasión de Venezuela. Santiago Martínez nos cuenta. Hola, sí, en esta dinámica que ya cumple 3 semanas en el que desde Venezuela se acusa a Estados Unidos de querer propiciar un cambio de régimen tras su despliegue militar en el Mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pues Nicolás Maduro advirtió que quien pide la invasión del país será juzgado y declarado como traidor a la patria. Defender esta tierra es que estamos en nuestra ley y quien no la defienda está perdido en la vida. Y el que llame a bombardear o invadir el país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata. Esté donde esté. Poco después, Diosdado Cabello anunció que ya era momento de pasar a la lucha armada y a la vez no subestimar o sobreestimar al enemigo y que Estados Unidos es derrotable. Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, contra el opresor. También en esta misma línea habló la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Señores halcones de los Estados Unidos, cálmense, tranquilícense, porque le van a causar un gran daño a su propio país y Venezuela estará lista y preparada. El pueblo venezolano está listo y preparado. Resaltar que el lema en estos actos políticos de los últimos días acá en Venezuela es que dudar es traición, en lo que podría interpretarse como un mensaje o una advertencia a su propia gente.